Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este 17 de septiembre de 2024, estamos en la cocina de Chabela nuevamente en Violeta Radio 106.1 de FM, www.violetaradio.org y por supuesto en nuestra página de Facebook Violeta Radio, ya saben. Estamos transmitiendo pues una vez más con la querida Silvia Solís, que nos acompaña en esta charla sobre los asuntos públicos de nuestro país con pimienta feminista, porque la querida Silvia es feminista de largo aliento. Y por supuesto también muchas gracias, Ceci Figueroa, que estás acá detrás de cámara. Y ya sabes que también puedes intervenir cuando tú nos digas si tengas algo que opinar sobre estos asuntos públicos justamente y luego que no nos pueden mantener tranquila y nos vamos, digamos, como hilo descosido en esta cocina de Chabela. Buenas tardes, Silvia. Hola Maru, ¿cómo estás? Pues qué gusto de estar aquí otra vez en nuestra cocina de Chabela para seguir comentando, porque últimamente se ha hecho una costumbre tener varios temas que ni siquiera podemos abordar todos en un programa porque está la cosa bastante álgida. Así es de que qué gusto. Y pues tú dirás cómo iniciamos. Pues, querida Silvia, el miércoles pasado, de la semana pasada, amanecimos con la noticia de que ya se había votado la reforma judicial en el Senado. Ciertamente no tuvimos la esta posibilidad de, durante nuestra transmisión del martes a las 4 de la tarde, pues de abordar a profundidad, porque la discusión estaba álgida, álgida. Un debate, pues ya sabíamos que muy complejo, por un lado, y por el otro, pues no tan complejo, porque también sabíamos que se alcanzaría era previsible, pues se alcanzaría la mayoría calificada para poder resolver esta reforma. Y bueno, después también, pues con unos dimes y diretes que se convirtieron en memes y con unos cuestionamientos también muy fuertes hacia el voto que daría la pues esa mayoría de 86 votos a favor, en favor de la reforma, muy criticado. Yo quisiera también pues que iniciáramos esta rica conversa justamente por ahí, por un análisis más profundo sobre qué se hace en política, qué se hace cuando está en juego pues una reforma que va a tocar los cimientos de un sistema judicial que
sabemos de por sí está podrido y cómo se resuelven a nivel de alta política, ¿eh? No estoy hablando de argumentos facilones, sino a nivel de alta política. ¿Qué es lo que se hace para obtener lo que se estuvo planteando desde febrero? Es decir, es viable anteponer la supuesta pureza de los principios de izquierda partidista a cambio y posponer una reforma de este calado para que finalmente no se llegue a esa reforma y se vuelva a quedar como en aquel plan A, como en aquel plan B, ¿verdad? Y que justamente este plan C fue creado para eso, para que fuesen aprobadas esas reformas. Pero yo leí, Silvia, un montón de críticas, eh, pues periodistas como Pérez Ricard, como Hernán Gómez, como un montón de personas que, eh, Aristegui. exacto, Aristegui, que han además planteado una postura, algunos muy crítica hacia el régimen pasado y un aire de progresismo, otros con un aire de izquierda pura, ¿no? La gente, un poco más la gente de a pie, digamos. Entonces, pues, empecémosle con esa pregunta, Silvia querida. ¿Qué es válido hacer en política desde tu perspectiva, claro? Bueno, Maru, pienso que en muchos sentidos, o se ha dicho mucho esta frase de que la forma es fondo. Y no estoy ahora tan segura de esa frase. Yo vi una película que quizás tú también la hayas conocido, que se llama Mississippi en Llamas. Una película que habla sobre el caso de unos activistas civiles, creo uno era judío y otros eran negros, dos o tres o algo así. El caso es de que dos detectives les encargan el caso y, y lo están haciendo. Bill Defoe, que era vamos a decir, el joven abogado, y Jim Hackman, que era un detective mucho más experimentado. Y lo que aprendí de esa película es que el joven trajo todo el poderío del Estado, rentó un teatro, trajeron cientos de detectives investigando y todo el poder, digamos, del Estado. En un pueblo pequeño en Mississippi, que además es conocido por su eh, vamos a decir, fascismo tradicional. Y la otra forma que implementa Jim Hackman, pues es otra forma que no es ilegal, pero no es esta forma que nos han marcado que por el derecho, todo legalito y bien derechito. Cuando la causa es mayor, pienso que hay formas que se pueden romper. ¿Qué nos importa más al país? A todo el país, no nada más a unos cuantos, que además se sienten como, como que reprueban totalmente cómo se hizo la votación, porque era indispensable, alegando que no tenían la mayoría. Efectivamente, el grupo de Morena no tenía la mayoría, pero casi la tenía, casi la tenía. Y hay que entender que a Era la un hora de voto la Era un sí, voto, y sí. que a la hora de la votación, el 2 de junio, pues estaba muy difícil atinarle exactamente a que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores
el grupo de Morena y sus aliados, sus partidos aliados, PT y el Verde Ecologista, conjuntaran pues la mayoría. Entiendo que Morena tenía 81, así como les dieron, porque también eso alegaron que había una sobrerepresentación, que es algo de lo que ya hemos hablado aquí. Inmediatamente que tomaron el Senado, dos de los diputados del PRD, que ya no existe, que no tenían partido, se adhirieron a Morena, entonces ya nada más les faltaban supuestamente 2 o 3 senadores. Y la operación política, porque para mí eso es una operación política que hicieron, ya sea con los Yunes, que los alucinamos un día y otro también, y así estamos porque han sido deslesnables en la política, pero eso no quita que gracias a ese voto se logró que la reforma judicial pasara. Y hicieron de todo, porque también los que se oponían, que era básicamente trabajadores interesados y muchos engañados por los ministros y por los magistrados, diciéndoles que la reforma iban a perder sus derechos laborales. Eso se pudo evidenciar porque varios medios de comunicación fueron y trataron de entrevistar a algunos manifestantes y no sabían de qué se trataba la reforma, ni sabían tampoco por qué estaban ahí, además de que fueron muy visibilizados varios jóvenes que aparentemente se estaban manifestando y que en realidad pues eran hijos o dirigentes de varios de los priistas y panistas que están pues defendiendo ese poder tan terrible que sigue permaneciendo, porque a partir de que llegó Andrés Manuel López Obrador se modificaron 2 poderes de manera sustancial, empezando por el Ejecutivo, pero también por el Legislativo. Y como ya tú mencionabas, se trató de hacer el plan B, no se pudo, el plan A no se pudo, se trató de hacer el plan B, tampoco se pudo. ¿Cómo lo íbamos a lograr? Para mí es mucho más importante que el PAN o Marco Cortés no haya hecho su trabajo como hubiera querido el PRI, porque todo el mundo alucinaba que la traición, entre comillas, yo a eso no le llamaría traición, hasta me atrevería a pensar, porque incluso el discurso de Yunes Márquez, el hijo de Yunes Linares, pues fue un discurso de donde dice, pues no soy de Morena, no estoy en esta coalición, en esta alianza, pero voto a favor porque esto es indispensable. Y vaya que es indispensable. El Poder Judicial está corrompido hasta los huesos. Y Norma Piña y sus jueces aliados se encargaron de demostrárnoslo en el último momento. Y además interrumpieron de forma violenta, y eso no he escuchado que sea tan criticado en los medios de comunicación. De hecho, pusieron en peligro a varios de los senadores porque entraron de manera violenta y pensaron que con esas artimañas se iba a parar. Así es de que a mí, en este sentido, sí me parece que fue una buena decisión, tanto si lograron detener al diputado, al senador de Movimiento Ciudadano, como convencer a Yunes Márquez de que votaran a favor y que el otro no asistiera, y eso daba la mayoría. Yo sí les aplaudo, aunque me caigan bien gordines, porque nos va a cambiar la manera de hacer justicia en el país, que es algo que mandatamos. Sí. Casi, vuelvo a repetirlo, 35.924.519 votos a favor de Morena, de la presidenta mandató, queremos una reforma judicial. Y estaba puesta desde ahí, así es de que la manera en que luego ya Norma Piña envió su propuesta de modificación, que no era más que ir alargando, como se dice, ir pateando el bote,
para que quizás en algún momento el legislativo o el ejecutivo decidieran pues ya no hacer la reforma porque se nos van a caer las inversiones, que no sé qué. Luego, si quieres, pasamos a eso. Pero a mí, en este sentido, sí les aplaudo, qué bueno que lo hicieron así, qué bueno que convencieron a Yunes Márquez, porque ahora sí tenemos ya una reforma judicial que nos va a permitir remover esas estructuras corruptas y de nepotismo que tanto daño le hacen al país, Maru. Así es de que, pues sí, no creo que sea conveniente que, ay, todo lo tenemos que hacer bien derechito y la De la política. manera más pura, ¿no? Así es como, uy, somos puros y santos y no podemos manejarnos de otra manera cuando estás luchando con fuerzas y poderes fácticos realmente venenosos para la población, para incluso la economía, para Claro. combatir el narcotráfico y la delincuencia de cuello blanco. O sea, es realmente infame el papel que ha estado haciendo el Poder Judicial y qué bueno que ya nos vamos a liberar de ellos. Sí, y que eso tampoco, Silvia, es garantía de que lleguen las personas más limpias y puras, ¿no? El mismo proceso, la misma reforma, lo que está proponiendo es una manera de sanear ese poder, pero tampoco es que ya va a ser la panacea, porque la vida real no es así, y porque la política tampoco es así. Y quienes criticaron de que con esta medida, con esta reforma, se está politizando al Poder Judicial, pues qué pecado de ingenuidad pensar que el Poder Judicial no ha estado politizado desde siempre y no ha estado politizado, no ha estado en manos de, pues de esos, de poderes que tienen unos intereses económicos por un lado, pero oscuros, oscuros por otro lado. Yo siempre he traído a colación, no frecuentemente, pero algunas veces en esta cocina de Chabela, pues el caso de el entramado que tiene en la cárcel a Rafael se llama Vallarta, quien fue Israel, acusado junto con otras personas y con la ciudadana francesa Florence Cassé, que, de ser secuestradores y que pues parece que a ella se le demostró que no era culpable después de 7 años, pero al final la intervención de su presidente, del presidente francés, con quien hubo unos estirones tensísimos en el periodo de Felipe Calderón y donde Felipe Calderón estuvo pues a punto de romper relaciones con Francia por ese caso, por ese caso nada más. Digamos, hasta dónde llevó esa tensión. Y bueno, y finalmente creo que se pudo demostrar porque el presidente francés estuvo detrás de esa investigación y detrás pues, de las negociaciones que se estuvieron haciendo, porque Felipe Calderón no puede negar que sí se sentó a negociar con el presidente francés sobre este caso en particular. Y bueno, finalmente salió libre, pero no ha sucedido así en el caso de Rafael Vallarta. eh, Israel, es Israel, Israel Valle. Israel. Sí, Ceci, ahora te damos la palabra, permíteme. Entonces, Israel, perdón, le estoy diciendo Rafael por la cosa de que terminan en él. Y que tiene ya 17 años, si no me equivoco, en la cárcel, sin juicio, sin Sí, sí. juicio. ¿En dónde se habrá visto que una persona puede estar
tanto tiempo encarcelada. Digo, ¿en dónde? Pues en los estados dictatoriales, ¿no? Una persona encarcelada prácticamente cumpliendo una sentencia que no le ha sido dictada, una culpabilidad que no le ha sido demostrada. ¿Y por No, qué? y que más bien tuvimos la oportunidad de ver que no era culpable porque fue producto de ese montaje que le hicieron. Exactamente. Sí, entonces, digo, y esto es un ejemplo, quizá el más visible, por eso venimos a él recurrentemente, de miles, de cientos de miles, quizá, en donde además hay un dato, solo el 2% de todos los casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación son resueltos. Entonces, Sí. ¿sabes? Es monstruoso lo que sucede en ese sistema de justicia. Pero antes de continuar, le vamos a dar la palabra a la querida Ceci Figueroa, que está allí detrás de cámara. Ceci, Hola Maru, hola Silvia, ¿cómo están? Linda tarde a ambas. Ceci, tu micrófono. ¿No me escuchan? Ah, sí, ya. Perdón. Efectivamente tenía apagado el micrófono. Les saludo a ambas y también a quienes nos escuchan. Miren, respecto a la pregunta provocadora que planteas, Maru, de qué es lo correcto o qué se debe hacer en el terreno de la gran política, pues mira, yo quisiera contestar primero diciendo que es patética, ha sido patética la defensa, no solo en medios de comunicación, que ha hecho todo este bloque que nosotras llamamos conservador, en defensa de el sistema judicial mexicano hasta antes de el pasado 15 que fue publicado en el decreto, en el diario oficial de la Federación. Es patético, porque si nosotros escuchamos los discursos, nos deja la idea, sin tener el contexto y sin haber estado en las filas de damnificados por el Poder Judicial, que se suman por millones, y creo no exagerar, son millones las personas damnificadas por el Poder Judicial a lo largo de los años. Bueno, si nosotros escuchamos esos discursos, nos genera la idea de que estábamos viviendo en un régimen perfecto, en donde todo era miel sobre hojuelas, en donde no había ni un motivo de considerar que el sistema judicial mexicano era corrupto, que la ley se aplicaba con todas sus letras a quien tenía que aplicarse, el detractor o el culpable estaba tras las rejas, todos éramos felices y contentos en este país. Vaya la desmemoria de todo este bloque, vaya la hipocresía no solamente de la clase política, sino de esta población que desde mi punto de vista pues está obnubilada y se cree con tanta facilidad toda esa andanada de discursos. Por favor, si este México que ellos se imaginan existía, de verdad fuera así, no habría llegado Andrés Manuel López Obrador al poder. No se habría dado ni siquiera, imagínense lo que voy a decir, el cambio en el año 2000 con la llegada del PAN. Porque la llegada de Vicente Fox se dio bajo esta idea de que las cosas podían cambiar, ¿no? Sucedieron los primeros años de gobierno y pues la gente pronto se dio cuenta que pues no más no, que era lo mismo, ¿no? Pero sin esta cúmulo de damnificados del Poder Judicial y de la clase política, no hubieran sido posibles los cambios. Entonces, creo que por más que intentaron, por más que siguen intentando, pues la realidad nuevamente se les viene encima a estos que parecen ciegos, sordos y no mudos, porque mira que cómo hablan y cómo histrionizan, porque uno al mirar las intervenciones de los senadores
anteriormente de los diputados. Pero mira el histrionismo de los senadores, qué barbaridad, parecen los niños héroes de la nación, hablándonos, ¿no?, de la perfección del sistema judicial mexicano. Oye, yo me siento totalmente indignada como ciudadana que estuvo atenta a los debates y con una memoria, porque además formo parte de esas largas filas de damnificados. Yo era trabajadora de Luz y Fuerza del Centro y este es un caso más de injusticia que propinó la Suprema Corte al negarnos el amparo y al reconocer al patrón sustituto en Comisión Federal de Electricidad para más de 40,000 personas. Y así como nosotros, que fuimos desamparados por la Suprema Corte de Justicia de la injusticia de la nación, porque no podemos llamar a esta como una Corte Suprema de Justicia, porque en la mayoría de los casos resueltos no se ha impartido la justicia. Entonces, esto era lo correcto, eso es lo que ellos miraban como la forma correcta de hacer política, de impartir justicia. Creo que también tenemos que reaccionar de tal manera de embestir a ese discurso que te quiere avasallar, pero que por fortuna no ha podido porque la realidad ha ubicado a los ciudadanos en, digamos, en el casillero de la reflexión y de la crítica frente a todo esto. Pues creo que terminamos con una indignación aún mayor, sí, con la felicidad de que se haya aprobado, de que se haya publicado, pero con una indignación de escuchar eso, porque tal pareciera que creen ellos que tienen frente a sí a una ciudadanía desmemoriada, ¿no? Y creo que también hay que hablar de eso, Silvia y Maru Chávez. Sí, gracias, Ceci. Claro que sí. Pues ahí está. Hay que hablar de eso justamente porque a mí me llama mucho la atención la vía de reflexión, si es que la hay, la vía de reflexión de muchas personas opinadoras, en su mayoría hombres, que creen que la política es seguir los designios únicamente, yo no digo que no, pero únicamente los designios de lo que se supone que ellos tienen en la cabeza, que es la ética de un movimiento de izquierda. Y lo digo así de esa manera porque en los movimientos sociales, sean los que sean, de derecha o de izquierda, los movimientos sociales siempre están en juego muchas cosas, no únicamente lo que se consideran los principios, pero además está atravesado por una mirada estratégica, por una mirada que coloca cuál es el juego de ajedrez que se está llevando a cabo. Y a mí me parece ingenuo o inocente o malintencionado también, solo apelar a un asunto de que Yunes, que por cierto, miren, quiero leer algunos fragmentos de la columna de Sabina Berman, que ustedes saben que publica cada semana El Universal y que además Sabina Berman es dramaturga, ¿no? Y quiero leer esto porque justamente lo que ella plantea es que justamente en esta elección en el Congreso se blindaron, se pusieron fuera una serie de personajes siniestros. Es decir, hay personajes siniestros más allá de Yunes, por Dios, porque Yunes no es el único. No, hay personajes siniestros en la Cámara de Diputados, dentro del PRI y el PAN, los hay.
tienen fuero, lo tienen. ¿Quién los puso ahí? Pues ellos mismos y sus partidos y sus seguidores y sus votantes. Son los que los pusieron allí. No están siendo, bueno, investigados tal vez, pero no están siendo juzgados, no están siendo sentenciados, condenados a algún tipo de castigo porque se les demuestra que realmente son estos personajes siniestros, lo que quieran. Pues sí, ahí están y además están ejerciendo su voto, están influyendo en lo que el legislativo aprueba o no aprueba. Pues claro que están ahí. ¿Es un ajedrez diario el que se juega en esos espacios? Pues claro que sí. ¿Y por qué no habríamos incluso las personas ciudadanas de participar de ese juego de ajedrez para lograr ciertos objetivos? O sea, ya están allí condenados ellos, ya se les demostró, pues no, aunque digamos un delito, pues no, se blindaron dentro de esa cámara. Entonces, si están en ese nivel de participación, de incidencia, de toma de decisiones para los destinos de un país, ¿por qué no se va a entrar en ese juego de ajedrez? O sea, ¿no pasaron por la preparatoria, que es donde estudiamos a Maquiavelo? Además, Maquiavelo, tan estigmatizado, Maquiavelo lo que hizo fue, miren, así se juega con las voluntades. Pues claro que sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué nivel estamos de kindergarten de la, de la política? Por Dios. Los principistas estos solo también son principistas cuando les conviene, cuando también están a la defensa de quién sabe qué. Yo la verdad es que me estoy cuestionando seriamente cuáles son, qué hay detrás de la postura de Pérez Ricardo, qué hay detrás de la postura de Hernán Gómez mismo o de Carmen Aristegui. Ayer la estaba escuchando, ayer el lunes 16 de septiembre, la estaba escuchando y me parece que era con ese aire de objetividad que luego tiene Carmen, pues estaba claramente apelando a que se presenten amparos, amparos que ya fueron, por cierto. Antes de seguir con esta conversación sobre lo que ya fue, quisiera leerles estos fragmentos de la columna de Sabina que Claro. dice, bueno, la columna se llama Yunes y los puros. Y luego dice, disculpen, la realidad es una dramaturga canija. 3 días antes de ser votada la reforma en el Senado, se supo que para ser aprobada faltaba un voto. Se requerían 86, solo se contaba con 85. Y cientos de miles de mexicanos nos pusimos atentos al desenlace. Días antes, el cabildero de Morena había ya calculado con números y por eso en algún momento de septiembre salió a cazar el voto faltante entre los senadores de oposición. Así se hace en cualquier democracia. Las facciones salen a cazar votos, también a asegurar los votos ya comprometidos. El PRI y el PAN hicieron lo segundo. Amenazaron de expulsión y de quién sabe qué otras cosas a los posibles disidentes.
¿Cazó el cabildero de Morena votos entre delincuentes? Pues claro, los delincuentes con fuero abundan en el Senado y eran los más deseosos de ser casados. Al final fue un Yunes el que cerró el trato con Morena, uno de los 3 varones Yunes, una familia que ha trincado al Estado y al pueblo durante los últimos 25 años bajo el logo y el beneplácito del PAN. Sí, he leído a estimados amigos de la izquierda que reclaman la falta de ética de la operación. Les hubiera gustado que el voto 86 fuera donado por un caballero de chaleco y lentes y altos vuelos ideológicos, convencido de la justeza de la reforma. Digamos, un Germán Martínez. Yo también lo hubiera preferido, pero lo dicho, la realidad es una dramaturga canija. Ese caballero no quiso ser casado y los Yunes sí. Y más, amigos idealistas opinan que resulta contradictorio aprobar la reforma pro justicia a amnistiar a Yunes. Primero la ética, dicen. Morena debió bajar los brazos y declarar la derrota. Y bueno, sigue la columna, pero quería solo leer estos párrafos porque ciertamente, es decir, lo que están planteando es, estos puros, estas personas puras, lo que están planteando es que debió haberse esperado un sexenio más para lograr esta reforma. ¿O qué es lo que ellos en su cabecita imaginan? Una verdadera contradicción si te dices consciente o de por la justicia, no vamos a decir de izquierda, pero sí de justicia, de acabar con un poder tan dañino para toda la población, un poder que solo servía para proteger los intereses que ya mencionamos de unos cuantos, y es verdaderamente lamentable. Fíjate que yo he tratado de explicarme, bueno, pues sí, quienes hacían todo este tipo de maniobras para conseguir las votaciones y demás, pues era el PRI, que nos lo enseñó siempre. Me acuerdo cuando subieron el IVA de 10 a 16 con aquella roque señal, todo lo que hicieron, todavía simulaban bastante el PRI y el PAN que estaban separados, pero yo creo que a este sistema político conformado principalmente por el PRI y el PAN, siempre se les dio pues que tenían todo con ellos, el poder ejecutivo, el poder judicial, el legislativo y el poder mediático también. Entonces tenían como todas el discurso, cómo controlar con la opinión pública qué era lo que se estaba pasando. Y claro que muchos decíamos, pues no, eso no es así, porque vaya que los movimientos sociales en México confluyeron de tal forma que logramos cambiar pacíficamente, políticamente, el rostro o el cuerpo que tenía la política en nuestro país, pero se acostumbraron a eso y pensaron que si volvían con la andanada de descalificar, iba a haber, descalificar la propuesta, la reforma y demás, se iba a lograr que se detuviera, que se cambiara, que se modificara. Y lo que querían modificar era que los jueces y los magistrados y ministros que no se eligieran por voto popular, cuando es el centro de la propuesta que Morena, que tanto AMLO como Sheinbaum pusieron a la población, pero como son soberbios, pensaron que lo iban a lograr así. Y me extraña que gente que se ve inteligente, sabionda, que son maestros expertos como Pérez Ricard,
O como Hernán Gómez, que ya desde antes Hernán Gómez, como tienen una especie de pensamiento de yo soy superior, estoy descubriendo el hilo negro, esto no me gusta así, y yo sé más que todos, pero se atreven a decir, yo soy de izquierda, yo siempre he sido morenista, pero simpatizante, pero esto no está bien, esto está mal, cuando es fundamental lo que se logró el pasado miércoles. Yo aplaudo realmente que se haya logrado porque ahora ya tenemos otra instancia. Se ve que estaban absolutamente desesperados porque, bueno, pues vino Cedillo, hicieron su reunión, fíjense, Cedillo, que se atrevió a cambiar de un plumazo a todos, nadie dijo nada, les dieron un dineral a todos para que se fueran contentos, y él fue el que instaló este sistema tan perverso que ahora tenemos. Por lo menos va a haber 9 magistrados con la reforma, por lo menos no van a durar 15 años sino 12, por lo menos tenemos la posibilidad de ver quiénes son los jueces y tratar de elegir. Seguramente nos vamos a equivocar como votantes, seguramente no vamos a conocer todo, pero tenemos la posibilidad de sacar al 49% de la población, de los trabajadores en el Poder Judicial que están siendo nepotistas. Y tan solo con tener ese sistema tan grande, oye, casi el 50% de los trabajadores ligados entre sí, pues claro que se defienden y se van a seguir defendiendo y van a votar según como les interese a cada juez o a cada magistrado o a cada ministro. Por lo menos eso se va a acabar, eso sí es seguro. Y eso sí nos puede llevar a una transición que a lo mejor no nos va a salir a la primera, pero que posibilita que limpiemos de alguna forma el poder judicial. No totalmente, pero sí en una muy buena parte. Y creo que eso es bueno para el país. Sí, efectivamente, pues hay mucho que decir y muchas cosas se han dicho sobre esta reforma. Yo insisto, ninguna reforma de gran calado como son las reformas a la Constitución están exentas de críticas, de perfeccionamiento, de pues una serie de contradicciones y además de puntos de vista, de abordajes, digamos, Así. distintos. Lo que creo es que, pues, mira, se puede eh, considerar que la reforma, esta reforma, lo que está pretendiendo es encontrar una solución a la manera en que se ha instaurado este sistema judicial históricamente. Porque lo cierto es que históricamente tenemos una especie de ladrillo ahí pesado que además se asume a sí mismo como el mayor poder, que eso es lo que a mí, la verdad, me saca mucho de quicio. La actitud, el comportamiento, el abordaje, el ejercicio de justicia real. Eso es lo que me parece que siempre lo hacen desde una postura de superioridad hacia el resto de los poderes y no se diga hacia el pueblo. Casi que no voltean a mirar a la gente para la que están allí, porque ellos se supone que surgieron del pueblo también. Pero una vez llegan, se sienten con este poder, ¿sabes? Y la sensación que generan eh, en, en, en términos incluso físicos, corporales, en mi persona, es esto que Kafka fue maestro de describir.
y que es sentir que estás como cucaracha boca arriba y que no te puedes acomodar en este sistema, porque hay algo más poderoso que incluso parece invisible. Sabemos que no es invisible porque el Poder Judicial está ahí concreto, siendo ejercido por unas leyes escritas, pero por las personas que las interpretan. Entonces, sí hay una sensación, y además no solo nos estamos refiriendo a la Suprema Corte de Justicia con esto, cuando decimos Poder Judicial. El Poder Judicial es muchísimo más, porque tiene que ver incluso con los jueces de distrito y todo lo que en este momento no vamos a describir más, pero es un poder muy, muy fuerte. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales que ha sucedido en este sexenio es que en la cabeza de muchas personas se ha transformado la idea de lo que son los poderes y de que los poderes están ahí pues para servir al pueblo, como se ha dicho tantas veces por el presidente y por otros personajes de la Cuarta Transformación. Y esta idea, únicamente esta idea de que los poderes están ahí para servir al pueblo, cambia radicalmente la la cabeza, pero también la manera en que las personas de a pie nos relacionamos con esos poderes. Y es también decirles, o sea, ¿cómo? ¿Ustedes creen que llegaron ahí porque son Dios o porque son rey? No, compañeros, compañeras, ¿no? O sea, incluso así, ¿no? Compañeros, compañeras, o sea, ustedes llegaron allí, pues porque hay ciertos parámetros que sí han cumplido, ¿no? Que se han establecido para que alguien llegue a ser juez y llegue a tener el poder de decir culpable, inocente, digo, por reducirlo de manera muy, muy simple, ¿no? O sea, sí tienen ustedes, bueno, Norma Piña, la ministra Norma Piña, en una entrevista con una youtubera apellidada Chávez, diciendo, ay, es que fíjense que yo ni me lo esperaba, o sea, como si fuese una gracia, ¿sabes? Como si fuese, ay, me amanecí con el pie derecho y hoy me encontré 500 pesos tirados en la calle, casi, ¿no? Así, a ese nivel lleva su nombramiento, ¿no? O su ingreso, más bien, no su nombramiento, su ingreso en primera instancia al Poder Judicial. O sea, yo ni me lo esperaba, la verdad. Un lugar, O sea, ¿cómo no te lo esperabas? Es decir, ¿no cumplías un perfil? Seguramente lo estuvo busque y busque que no se haga. Eso por un lado, pero por otro lado, decir eso, o sea, esas palabras en su boca, un lugar, realmente la desacreditan, más que acreditarla como una persona suertuda, la desacreditan, porque para llegar al Poder Judicial sí tienes que cumplir un perfil. Y Por en supuesto. muchos aspectos, por supuesto que un perfil técnico, pero un perfil de ética y honestidad también. Entonces, hay mucho que decir sobre el Poder Judicial, querida Silvia, pues vamos pasando a nuestro, pues ya último tema que yo no quería dejar de comentar acá, que tiene que ver con un posicionamiento de una compañera muy reconocida, Pilar Molieras. Pero antes de pasar a esto, Silvia, un último comentario sobre la reforma que además, hay que decirlo, ya fue promulgada. Ya fue promulgada y desde hoy ya está en funciones. Entiendo que con la nueva reforma ya no van a poder contar con sus pensiones vitalicias tan
jugosas, que eso pues lo pagamos nosotres con todas nuestras contribuciones, y es pues realmente un robo en despoblado, que toda esta gente que ni siquiera ha servido a la nación, al pueblo, a la sociedad, se lo han ganado, sino al contrario, nos demostraron que sí se creían superiores, porque pues hay que recordar cómo le echaron para atrás la ley eléctrica, que porque no había hecho bien su proceso el Congreso, el condenado favor, poniéndose por encima. Podían haber dicho, esta ley no puede ser porque se contradice con tal o cual cosa, no porque el proceso legislativo lo hicieron así o asado, porque no encontraban otra manera de echarla para atrás. Pero felizmente ya tenemos reforma judicial con muchos trabajos. Yo sí felicito la actuación de Morena principalmente, y desde luego los dos partidos aliados, porque se logró concretar algo que va a transformar al Estado mexicano en su conjunto y que puede, desde mi punto de vista, darnos la mejor perspectiva hacia lo que sí pensaríamos en justicia para el país y obviamente, para la sociedad. Pues sí, efectivamente, ahí está esta reforma. Vamos a volver a hablar seguramente en esta cocina de cómo va a ir implementándose. De entrada, estamos considerando que el siguiente año tendremos pues ya elección de magistrados a la Suprema Corte y jueces federales. Así es, Manu, así es. Y bueno, pues sí, en esta manera de definiciones, de posicionamientos, vamos a decir, ante la realidad que nos está circundando, pues tenemos este posicionamiento de nuestra querida Pilar Muriedas, a quien conocemos desde hace mucho tiempo, y podemos decir con toda certeza que es una persona que ha sido congruente con su activismo en pro de los derechos de las mujeres, sobre todo en la salud, pero también en la cultura, en la política. Y ha tenido una pues actuación destacada, diría yo. Es una de nuestras grandes feministas, que pues nos han dado mucho, y pues parece que fue pusieron cosas en en su boca que no eran así. Así es de que me parece que sí debemos de puntualizar, porque no se vale, no se vale decir somos feministas y atacamos a las feministas, pero además sin información buena, sin siquiera haber estado ahí, diciendo que dijo una cosa cuando no fue. O sea, plan con maña se llama. Sí, por supuesto, buen periodismo. Pues miren, estamos hablando justamente de un posicionamiento que hace Pilar Muriedas ante una nota firmada por Sara Lovera y publicada en El Sol de México el día de ayer, que habla sobre dos eventos que se llevaron a cabo el 12 y 13 de septiembre. El 12 se realizó un foro nacional de mujeres feministas con mujeres electas y organizado por el Consejo Ciudadano de Mujeres al que pertenece Pilar Muriedas. Y el segundo evento, el día 13, fue un encuentro nacional entre mujeres electas organizado por el Mujeres ya como institución en Los Pinos. Es decir, fueron dos eventos, y en esos dos eventos
Hubo intervinieron muchas mujeres, no se diga Nadine Gassman, presidenta del INMujeres, pero además estuvo presente la futura secretaria de las mujeres, Citlali Hernández. También estuvo en Los Pinos, el 13, estuvo presente, mujeres de distintos niveles de gobierno electas, como la gobernadora Rocío Nale de Veracruz, o como la jefa de gobierno Clara Brugada, como la secretaria de las mujeres en la Ciudad de México, futura también, Dafne Cuevas, y a Amalia García, una de las mujeres históricas de la política y el feminismo. No voy a profundizar más en la descripción, porque eso además lo abordaremos en otra cocina de Chabela el día jueves, con más detalle sobre sus intervenciones. Pero a raíz de todo esto, Sara Lovera escribe en El Sol de México una crónica y dice: si llegamos todas las mujeres, tomémosle la palabra a Sheinbaum, y dice Pilar Muriedas. Palabras que sí dijo Pilar, pero que fueron tergiversadas y honestamente muy mal escritas. Entonces, ya en estos últimos minutos de nuestro programa, vamos a darle espacio a la carta que Pilar Muriedas escribió en la página de Facebook de SEM México, que es esta especie de agencia de noticias que dirige Sara Lovera. Leo. Aclaración necesaria sobre el artículo de Sara Lovera. Si llegamos todas las mujeres, tomémosle la palabra a Sheinbaum. Pilar Muriedas. Publicado el 14 de septiembre en El Sol de México y replicado por SEM México el día de hoy. Se refería al 15 de septiembre, al 16, perdón. En un intento por colocarme en una posición política divergente del gobierno de la 4T, Sara Lovera hace un ejercicio tramposo de la información en su artículo, poniendo en mi boca planteamientos que no pienso ni mencioné en las participaciones en mi calidad de consejera del INMujeres. Durante los eventos del 12 y 13 de septiembre, como por ejemplo que el presupuesto para la igualdad en el actual gobierno se vació, o que existen los obstáculos para ejercer el derecho a abortar en la Ciudad de México, que existen obstáculos. E inclusive afirmando que mencioné a Margarita Zavala como feminista, cuando más bien hice referencia a la senadora Amalia García como parte de los acuerdos legislativos en pluralidad alcanzados en el pasado, a fin de ampliar los derechos de las mujeres. Además de otras menciones de Sara en su artículo que tergiversan mi dicho, ella no aclara que no estuvo presente, ni tampoco quién le compartió la información de lo sucedido en el Foro Nacional entre Feministas para la Igualdad Sustantiva, entre paréntesis 12 de septiembre, en las instalaciones de las mujeres, y en el Encuentro Nacional de Mujeres por la Igualdad Sustantiva y el Bienestar, entre paréntesis 13 de septiembre, en Los Pinos, organizados por los Consejos Social y Consultivo, la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno y la presidenta del INMujeres, doctora Nadine Gassman. De manera personal, como lo he venido manifestando públicamente, considero que el proyecto de la Cuarta Transformación ha permitido sentar las bases para desterrar los vicios de la corrupción, violencia y desigualdad de la vieja política que provocaron los gobiernos del PRI y del PAN, que desde el 2018 vivimos un momento histórico para el cambio profundo en donde nos toca, como feministas, abonar con nuestra experiencia y propuestas. Que festejo la llegada de una mujer a la presidencia de la República y tener a Clara Brugada como jefa de gobierno con sus trayectorias y compromiso con la agenda feminista, y que también celebro con creces el que Citlali Hernández dirija la nueva Secretaría de las Mujeres a nivel federal.
con las mujeres políticas antiderechos del PRIAN, no voy ni a la esquina. Y sí, afirmé que tendríamos que tomarle la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo cuando dice que llegamos todas, entre comillas, y terminé proponiendo que también tendríamos que estar como feministas de izquierda participando en la reforma judicial recién aprobada. Solicito muy cordialmente la publicación de esta réplica. Pilar Muriedas Juárez, 16 de septiembre de 2024. Pues ahí está la aclaración que se hace a este artículo de Sara Lovera publicado en el Sol de México y en SEM. Perfecto, qué bueno que la aclaró porque es indispensable y qué lamentable que haya Sara Lovera está reconocida por ser una buena periodista. Una buena periodista investiga bien qué se dijo, cómo lo dijo, qué pasó y no tratando de inventar. Y pues que se diga de otra forma, que se mienta, que se ponga de otra manera, pues es mentir deliberadamente, pues eso ya es lamentable, pero qué bueno que lo aclaró nuestra querida Pilar Murieda. Pues muy bien, Silvia querida, hasta aquí llegamos en esta conversa de la cocina de Chabela este martes 17 de septiembre de 2024. Muchísimas gracias por estar, como siempre. Muchísimas gracias, Cecilia Figueroa, y a ustedes que nos escucharon también. Muchísimas gracias por dejarnos compartir con ustedes nuestras ideas y nuestros pensamientos. Hasta el siguiente martes. Hasta luego, Maru, gracias. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.